Bienvenidos a nuestra serie Hacer Familia, un aprendizaje desde el Evangelio. Soy José María Corominas. En este episodio desarrollaremos el tema de la transfiguración. En nuestras escuelas, Dios es el pilar fundamental en la educación de nuestros hijos. Los Evangelios, su palabra. Bienvenidos nuevamente. El tema que vamos a tratar hoy nos van a ayudar a desarrollarlo tres expertos en educación familiar, que paso a presentarles. Carmen Corominas, que has estudiado Magisterio en la Universidad de Extremadura, tienes el máster en Educación Familiar por el IE y eres directora del IE, casada y con 5 hijos y una nieta. Bienvenida. Y una nieta. Gracias, José. Elia Vargas. Eres abogada, has estudiado por la Universidad Santa María en Caracas, has hecho el máster de Educación Familiar con el IMEF en Venezuela, el IPEF, perdona, el IPEF, el IMEF es México, por el IPEF en Venezuela, luego también eres asesora familiar y hiciste mediación familiar mediación familiar en la Universidad Internacional de La Rioja. Ok, perfecto. Estás casada y tienes 5 hijos. 5 hijos. Muy bien. Tu marido, César Bazó, eres médico por la Universidad Central de Venezuela. Correcto. Eres también doctor en medicina por la Universidad de Oviedo y también médico familiar por la Universidad de Oviedo. Correcto. Igualmente. Has hecho el máster del IPEF en Venezuela y estás casado. Tengo los mismos 5 hijos que Elia. Y tiene los mismos 5 hijos que Elia, cosa que es bueno saberlo. Muy bien, fenomenal. Y nosotros entonces, somos hermanos. Y nosotros somos hermanos. Y nosotros para una somos hermanos. disclosure total. Muy bien. Familia. Entonces, César, te toca empezar. ¿Cómo quieres empezar? Esta etapa de la vida del Señor que nos cuenta el Evangelio, que nos va a servir de introducción para este programa, es muy interesante porque hay un pasaje en toda esta trayectoria de nuestro Señor, donde muestra esa pedagogía divina tan clara y que con su ejemplo nos enseña mucho, ¿no? Y me refiero al pasaje de cuando, entrando a Cafarnaúm, se le acercaron a Pedro los que cobraban los impuestos y le preguntaron si su maestro y él no pagaban los impuestos. Y el Señor le responde que: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Sin embargo, para que no les sirva de escándalo, vete al mar, échalo al suelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. El Señor se quiere someter a la autoridad. Como ciudadano, da muestras a sus discípulos y ejemplo de que es importante para la sociedad pues, cumplir determinadas normas y reglas. Este impuesto le habrá parecido justo, porque probablemente si no, no lo hubiese pagado. Así como cuando se le presentó a Herodes, que siendo una autoridad, el Señor no le reconoce como autoridad. Herodes le pregunta cosas y él no habla con el momento de la pasión. Con lo cual, también es una enseñanza. Es decir, que yo quiero o creo que el Señor nos quiere transmitir a las familias que estamos viendo este programa y que podemos aplicar estas enseñanzas a lo que hacemos en el día a día con nuestras familias, y es el tema de la autoridad como padres. De hecho, Jesús cuando vino algunas veces dijo: yo no he venido a cambiar o a no obedecer las leyes, sino he venido a mejorarlas. Es el tema de la autoridad, que es un fundamento no solo para la sociedad, sino para la familia. Lo hemos dicho muchas veces en las escuelas. Los padres tienen que tener autoridad para poder ayudar a sus hijos. Bueno, de hecho, además de que los padres tienen que tener autoridad, los hijos tienen un periodo sensitivo de la obediencia. Los periodos sensitivos, como bien sabemos y lo trabajamos mucho en las escuelas, son aquellos periodos de tiempo donde es más fácil aprender una determinada virtud o habilidad física porque están dadas las condiciones propias para ello. Pues la obediencia, que es una virtud, y que la autoridad y la obediencia es un binomio que habitualmente van juntas, tiene un periodo sensitivo.
y va desde muy chiquititos. Es casi un instinto el obedecer a sus padres. Y posiblemente... ¿De qué edad va empieza ya a los obediencia? 2 años, ya empieza la obediencia tal, inclusive un poco antes, ¿no? Y se prolonga hasta los 7, ¿no? Entonces la obediencia, pues sabiendo que es normal que tus hijos lo toman como natural, te obedezcan, pues de alguna manera, sí. Lo que tú has comentado, lo de normas y reglas. Sí. Y las normas y reglas que son fundamentales que los haya en una familia, ¿verdad? Y que son fáciles porque es hablarlo con los hijos y decir estas son las normas y estas son las reglas para que la cumplan. Y es una manera también fácil de que ellos empiecen a obedecer, porque al final si tú cumples unas normas, también obedeces. Y de poderles decir a ellos que son obedientes. De acuerdo. Es una manera muy sencilla. Es un plan de acción. Los premios y castigos también es un tema muy interesante, ¿no? Me acuerdo yo, de un plan de acción a la obediencia de un niño de 5 años, bueno, que no iba a comer, que la madre decía a comer y él como que seguía jugando tan tranquilo, ¿no? Entonces dijo, bueno, un plan de acción a la obediencia. Entonces el objetivo, que obedeciera a la primera cuando se le llamaba a comer. Entonces, claro, un niño de 5 años tienes que motivarle para que lo haga, porque les da un poco igual comer. Entonces le dijo, mira, vamos a construir el árbol de la obediencia. Cada vez, claro, lo dibujaron, lo colocaron, un árbol le ayudó para recortar hojas, tronco, tallos, todo, ¿no? Entonces, cada vez que obedezca, ponemos una hoja en el árbol. Cuando llevemos cada vez que tú obedezcas a la primera, una hoja. Entonces, cuando el árbol tenga 10 hojas, vamos entonces a sembrar un árbol, una plantita, porque le encantaba lo de las plantas al niño. Entonces, claro, el niño empezó a obedecer poco a poco. Bueno, un día la conseguía, otro día no la conseguía, pero bueno, encantado, o sea, ya tenía una motivación. ¿Has buscado algo positivo en el niño? Claro. Para motivarlo. Claro. Es un niño que le gustan las plantas. Claro. Entonces te vas a las plantas como motivación para conseguir que haga otra cosa que también es bueno para él, claro, que es el de obedecer, ¿no? Que además esto llevó a otra cosa, porque le dijo, bueno, ahora hay que cuidar la planta. Claro. Y lo llevó a un plan de acción de futuro de la responsabilidad, porque todavía tiene 5 años, ¿no? Entonces hay que regarla, hay que regarla, hay que estar pendiente. Todos los esfuerzos educativos que hacemos, es increíble, se concatenan unos con otros. Cuando trabajas una virtud, irremediablemente una paralela aflora y la tienes que seguir trabajando, y es cuando empezamos a hacer ese tejido tan fino y tan bonito que es la educación. Pero lo puedes hacer de dos maneras. Sí, sí. ¿Sabiéndolo? O sin saberlo. O sin saberlo, efectivamente. Desafortunadamente, los padres, sí, cuando aciertan, lo hacen sin saber. Sí. Pero es que es sentido común. Sí. Y si lo haces sabiendo, no solo disfrutas, porque ves la secuencia lógica de los resultados de lo que has hecho con tu hijo. Sí, claro. ¿No? Efectivamente. Hay una cita me gusta muchísimo. Lo cita Fernando Corominas en uno de sus libros, Educar Hoy. Y son él da 5 reglas o 5 tips para ejercer la autoridad, ¿no? Me parece muy interesante porque yo creo que a los padres nos cuesta ejercer la autoridad. ¿Cuáles son? La primera es no gritar. Él dice, no gritar. A veces pensamos que tenemos más autoridad si hablamos más alto, ¿no? Y si el que hable más alto tiene más autoridad, y eso no es así. Mejor hablar con un tono de voz adecuado y que simplemente das una orden, pero no tienes que enfadarte. O sea, para ejercer autoridad no hace falta volverse un bestia y empezar a gritar y esto se hace así porque lo digo yo, sino simplemente, pues con un tono de voz adecuado, impones autoridad. La segunda es no repetir las órdenes. A veces estamos los padres, venga que te he dicho que recojas, venga recoge por favor, venga recoge los juguetes, y estamos tal que ya es una canción que los niños, de tanto oírla, pues no obedecen. No, tengo que obedecer a la quinta. Tengo que obedecer a la quinta, efectivamente. La tercera es no perdonar los castigos que se imponen. Cuando un padre y una madre pues están de acuerdo en un proyecto educativo e imponen un castigo para una determinada acción, pues hay que cumplirlo. Porque perdemos el prestigio. Si tienes que cumplirlos, ¿cómo tienen que ser los castigos? Avisados. ¿Sí? Avisados. Esa es la cuarta. Y adecuados. No y adecuados. No puedes castigar y decirle, mira, te voy a tirar por la ventana si haces algo malo. Efectivamente. Sí, a todo y para siempre. Claro. Estás castigado a todo. Y para siempre, claro. Eso no lo vas a hacer. Pero el tema que has comentado, que es muy interesante, es el tema de perdonar los castigos. Sí. ¿Qué consecuencias podrían tener perdonar un castigo?
Es que el perdonar un castigo pierdes autoridad, porque la próxima vez bueno, lo hago, como luego me perdona. Pero llega el pobre hijito tan Y con pequeñito, esa carita. mirándote con carita así, Por los ojos fin. llorando. Claro, por fin, y ¿Qué los tienes que papás hacer nos da con este pena, niño? y como nos piden perdón de esa manera, bueno, me ha pedido perdón, bueno, te perdono, pero al final pierdes tu autoridad porque la próxima vez lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer con un hijo que te viene así con la lloradera, los ojitos, mirando? Abrazarle, Exactamente. decirle, te quiero muchísimo, pero lo siento, lo has incumplido, has hecho algo que no Claro. se podía hacer y que lo sabías y estaba avisado y tienes que cumplir el Con castigo. lo cual ganas en autoridad, Claro. con respecto al niño, Claro. y además responsabilidad de tu hijo de que sabe de que hay un... ¿Cuál es el siguiente? El segundo es no amenazar, porque tenemos autoridad con cuando venga tu padre ya verás, que eso es muy típico, o cuando venga tu madre. Cuando venga tu madre le voy a decir lo mal que te has portado. Pero vamos a ver, si somos una sola carne, no esperamos a que venga mamá. Es decir, la autoridad la ejercemos los dos, ¿no? Esa amenaza, ese chantaje de tal, es la quinta forma. Elia, ¿tú alguna vez has usado a tu marido como amenaza de tus hijos cuando eran pequeños? Tal vez lo haría, pero no me acuerdo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. La Eso- verdad eso es que, mira, hemos José intentado María, verlo. hemos tenido la gran suerte de ser de los primeros que hicimos el máster Venezuela. en Venezuela. O sea, la primera promoción fuimos nosotros. Y por lo que me cuenta Carmen, creo que fue el primero que sacó adelante Sí. tu padre. Sí, sí. Entonces, de verdad que empezar a educar. O sea, yo no me imagino cómo habría educado nunca habiendo estudiado Derecho. Es que no tenía ni idea. O sea, yo no sabía qué hacer con mis hijos. Claro, y tenía 3 años No y 2 tuviste la años. oportunidad de amenazarles con No, con no el me- esposo, porque como ya lo sabías, te perdiste esa oportunidad Ya. de hacerlo mal. La formación es Es vital. que- O sea, porque imagínate la amenaza. Tú amenazas y le estás diciendo a tu hijo, como yo no tengo autoridad, me apoyo en tu padre. Claro. Y Eso encima, sí. ¿qué ocurre? Llega tu hijo y tu hijo ya viene predispuesto a cualquier cosa que le va a decir su padre a cerrarle las antenas, porque me lo va a decir chillando, me va a regañar, que ahora el pobre padre llegaba y decía, y ahora encima que llego me tengo que dar bofetadas con mi Mira, pequeño. Lo que sí, si alguna vez, y de verdad, es de estar agotada de niños. Todo, bueno, no estaba yo. Bueno, cuando pasaba muchas horas con ellos, que Y que una madre trabajaba puede estar menos, agotada con los niños, Este, es muy respetable. cuando llegaba mi queridísimo esposo, que estaba haciendo guardias y trabajando, y a lo mejor no le veía, decía, toma, tienes la batuta de la autoridad. Yo me voy para la cama. Sí, porque la autoridad se puede desgastar. ¿Se puede delegar? Se desgasta un momento. Yo decía, tengo que desgastada la autoridad, porque ya estoy muy cansada. Pero, y eso también nos enseña a que cuando uno no puede ejercer la autoridad o no puede dar una orden, mejor no darla. Cuando uno no puede dar una orden, Cuando no puede hacer mejor que no se darla. cumpla, Claro. cuando no puede hacer que se cumpla la orden que vas a dar, es mejor no dar la orden, Efectivamente. porque no pierdes la autoridad. O sea, si yo veo que estoy muy cansado y que me voy a desgastar diciendo que haga tal cosa, que sé que no voy a poder hacer que se cumpla, pues es mejor no decirlo. Aunque te estés reventando si por queréis dentro, opinar de algo puedes- de lo que puedes dices, morder. así darle más sí, sí. dinamismo. Y si te equivocas, puedes cambiar Sí. el castigo, Sí, sí. pero, Lo dices, pero equivocado, esto no igual es- quitárselo. Claro, Sí. claro, Mira, yo... Y no quitárselo. Y no pasa nada, no pasa nada. no pasa nada. pero cumples. Ahora, eso sí, si te equivocas y le castigas, Mm. aunque en ese momento te vaya fatal, tienes que cumplirlo. Sí, sí, sí. O sí. sea, no hay otra. Sí, la cosa más importante que tienes que hacer cuando das una orden es hacer que se cumpla. Mira, Por de eso verdad las órdenes tienen que ser sí. pocas. A veces estamos padres que queremos estar dando muchísimas reglas y todas que se cumplan y tal, y eso es imposible, ¿no? Lo Es mejor, perseverar poquitas. en pocas. Me acuerdo yo, a propósito de eso, un capítulo una parte del Evangelio que tengo aquí, de la mujer cananea, ¿no? Que dice, Señor David, ten piedad de mi hija, que está malamente atormentada del demonio. Y los apóstoles le dicen, despáchala, que se vaya, ¿Qué y es tal. Páchala? Despáchala, Despáchala. despáchala, que se vaya, ¿no? Y ella insiste, ¿no? Y dice, por favor, que es que los perros comen de las migajas que caen en la mesa de sus señores. O sea, por favor, ayúdame con esta hija, ¿no? Y yo pensaba con o sea, la perseverancia de los padres en no tirar la toalla, por favor. O sea, a los hijos, si no les llegamos de una forma, tenemos que ir de otra. Y si no entramos por la derecha, entramos por la izquierda. Y si no es por arriba, es por abajo. Pero es nuestra tarea. No, y llevarlo a la oración
y pedir ayuda a Dios que te eche una mano, porque sin Dios no se puede nada. Y los Ay. hijos son tanto tuyos, es más, son más de Dios que tuyos. Efectivamente. De alguna manera están delegados en ti y tú tienes una responsabilidad de sacarlos, pero Dios no espera que lo hagamos solo. Efectivamente, perdona Carmen, o sea, yo me he formado, he tenido la gran suerte de conocer esto desde que mis hijos estaban pequeños. Pero, o sea, rezo, hay que rezar. O sea, Dios mío, yo esto y ayúdame con esto y le pido al ángel custodio que me ayude con un hijo en algo y que le diga algo al oído. Y es bueno, que a lo mejor esto suena, pero es que esa es la vida cristiana. O sea, esto pasa, Dios mío, Espíritu Santo, ilumíname, que ya yo no sé qué hacer con esto. Imagina O la con soledad, ¿no? la soledad de un padre o de una madre que tenga problemas con los hijos y que no pueda recurrir a Dios, a la Virgen María, al Espíritu Santo, al ángel custodio. Es muy ¿Tú te triste. imaginas? Sí. O sea, Sí, sí. ponte, Es complicado, sitúate, me parece sitúate. imposible Toda la educar, ¿eh? ayuda que tenemos, Sí, sí, si la solicitamos, sí. si no la tuviéramos, sería como estar en un vacío. Totalmente, Yo totalmente. siempre digo que tenemos la suerte de ser católicos y creyentes. Es una suerte, Es un regalo. es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. de No Dios. vamos solos por el mundo. Es un No regalo. vamos solos. Sí. O sea, es que no te encuentras nunca solo. No, no, es una cosa que es. Eso que tocaba Elia de a veces esa sensación de impotencia que tenemos en ocasiones los padres, sobre todo motivado por el cansancio. Yo creo que cuando estamos muy cansados es cuando nos sentimos impotentes, ¿no? Y nos sentimos impotentes también en determinadas edades de nuestros hijos. La adolescencia, por ejemplo, a todos nos parece una cosa que nos va a consumir, porque efectivamente el hijo adolescente es una edad problemática si no has trabajado esa infancia. Ese niño pequeño, esos 2 años, esa obediencia a los 3, el orden a los 2, cuando trabajas los periodos sensitivos y empiezas entonces la adolescencia es mucho más suave, llevadera, porque lo haces con mucha ilusión. Pero ese miedo... Existe la adolescencia. Existe la Pero adolescencia. es mucho, como tú bien has dicho, Y y sobre todo sobrevivimos. tienen más herramientas, Claro. la herramienta de la comunicación, la herramienta de la autoridad, la herramienta de la responsabilidad, o sea, ya lo has trabajado, que es lo que a veces cuando hablamos con gente que se nos acerca a las escuelas y piensan que esto es como un milagro. No, esto no es un milagro. Efectivamente. Esto es un trabajo maravilloso, Pero- es apasionante. Pero hay que trabajarlo. Estás colaborando con Dios en la creación, todo lo que tú quieras, pero hay que trabajarlo. Y hay que saber hacerlo. Yo puedo contar una anécdota el otro día que estuve en una misa, me encontré a la salida con una familia que habían hecho hace muchos años como vosotros, o sea, naciendo sus hijos, se metieron en el máster, hicieron el máster y hicieron las escuelas durante varios años. Y entonces cuando me vio, se me acerca, me da un beso y me dice, Carmen, es que tú sabes que yo tengo mi mayor hija de 17 años y el resto, que no sé si son 4 o 5, para abajo, ¿no? Dice que tengo varios adolescentes y que gracias a haberme metido en las escuelas vuestras, haber trabajado como trabajé con ellos gracias a vosotros, yo no sé lo que es un adolescente, es que yo no tengo ningún problema. La hija de 17 años y los Eso, demás atrás. alabados sea el Señor. No es lo normal. No es No, normal. pero a ver, te da unas herramientas Sí, sí, y sí, es sí, mucho más difícil. es Lo otro es la como noche y la vida, coger noche y la moneda, tirarla al y la aire luz. y a ver qué suerte tienes. Yo, Esto no, esto sabes que tienes que hacer y tienes muchas más probabilidades Totalmente. de hacerlo. De hecho, una mamá que cuando llegó decía, mira, es que mi hija no me habla, o sea, es que no quiere saber nada de mí, es que me mira con cara de asco. La niña 9 años, 9, 10 años. Me mira con cara de asco. Y le dije, no te preocupes, vamos a empezar a trabajar. ¿Costó un año? Sí, pero al año, me decía la mamá emocionada, oye, mi hija ahora me abraza y me dice, mamá, te quiero. Claro. Sí. Pero hay que saber hacerlo, ella no Hay que sabía. trabajarlo. Era una madre que quería a sus hijos, que vivía por ellos, pero... Yo ¿Tú sí te en ese imaginas sentido cuando- transmitiría un mensaje de esperanza a los padres. Claro, La adolescencia totalmente. llega, pero pasa. Pero pasa, eso sí. Pasa y No se luego, queda ahí estancado. regresan y son tan No, normalitos como lo eran antes. Sí, sí. Exactamente. Estoy- Maravilloso. Estabas mencionando la lista. ¿Te has terminado? Sí, la he Ahí. terminado. Sí, sí, Ah, sí. vale, sí, vale, sí, vale. sí, sí. Y son 5 cosas. Bueno, son vitales. Yo creo que son Estamos- Son muy Son muy importantes. importantes, sí, pero En el sí. otro, En Sí. el otro comentó capítulo. Elia, ¿no? Sí, Sí. bueno, la cananea y esto. Que es muy bonito Es muy también. bonito, porque sí, es- ¿no? Y yo creo que ahí dar ejemplo, ¿no? De perseverancia también, yo creo que eso lo ven los hijos de alguna forma. Y me acuerdo de una Perseverancia. anécdota de un sacerdote que cuenta que, bueno, él iba al parking a recoger su coche y cuando llegaba estaba un coche quitándole el paso, ¿no?
y no puede sacar. Bueno, llegó hasta que llegó el detalle. Bueno, dijo, perdone. No, no te preocupes, le decía el sacerdote. Y así un día y otro día y otro día. Y muchos días. Entonces, un día le dice este señor al sacerdote, oiga, mire, yo quiero bautizar a mi hijo. ¿Usted me lo puede bautizar? Dice, sí, claro, claro. ¿Y por qué me lo pides a mí? Porque mira, yo no quería bautizar a mi hijo, porque pasan tantas cosas que ya yo no creo en casi nada. Pero con el ejemplo que usted me ha dado, que no se ha enfadado, que no me ha dicho de todo, que no ha buscado la grúa para quitarme mi coche, y de verdad que lo hago sin querer, ¿no? Pero dice, el ejemplo, y yo pienso a su vez, digo, este hombre tenía algo dentro, y habrá pasado un mal momento, que se habrá alejado, y encuentra una persona que le da buen ejemplo, y vuelve. Entonces, pero lo sembrado seguro que estaba allí, ¿eh? Eso Entonces, pasa con los hijos. Entonces, claro, todo lo que sembramos con los hijos Siempre está ahí. entonces, siempre está. sembrar, perseverar, no cansarnos. Si estamos cansados, hay que ir a hacer footing o, no sé, cualquier cosa, irse a tomar un café con un amigo, o con una amiga, ir a nadar. El título del programa es La Transfiguración. ¿Qué podemos decir de eso? La transfiguración, todo esto ocurre antes, es un proceso, ¿no? Cronológicamente. ¿no? Y me recordaba el pasaje de la transfiguración, el tema de la piedad, que también es una parte importante de la educación de los hijos. El Señor, sí, tiene su periodo sensitivo, efectivamente. Empieza la piedad como tal de 0 a 3 años. Empiezan a rezar desde de labios, ya desde muy pequeñitos, el Jesucito de mi vida, que les podemos enseñar cuando están en la cuna, eso les queda grabado y es una impronta casi en el alma de los niños, ¿no? Porque el Señor muestra su gloria en la transfiguración. Muestra su gloria y muestra cómo es el esplendor del cielo. Los apóstoles quedan perplejos al ver aquello. Tanto que Pedro dice, vamos a hacer 3 tiendas y esto, tal, porque... Y luego, curiosamente, les dice el Señor, prudencia, no digáis de esto nada hasta que resucite. Ellos no entendían qué era eso de resucitar, pero no digáis nada. Es decir, son de las cosas, en el Evangelio del Señor, hay ocasiones en las que dice, manifiesta cosas, revela cosas a los discípulos, que les dice, es profeso, que no lo comenten hasta que resucite entre los muertos. Constantemente confía, es la confianza que tenemos que tener en el Señor. O sea, aunque no entendamos algo, yo una de las cosas que rezo es, Dios mío, ayúdame a hacer tu voluntad, aunque no sepa cómo, aunque no entienda por qué, y o sea, no me importa, solo ayúdame a hacerla. Efectivamente. El tabor, esa transfiguración, a veces tenemos que enseñárselo a los hijos, para que lo conozcan, para que lo vean, que existe, ¿no? Que la grandeza del Señor está allí, ¿no? Y luego la transfiguración se perfecciona en el Calvario. Claro. Que es como tú decías, comienza, llega la transfiguración y llegas hasta el Calvario, ¿no? Efectivamente, es una... Bueno, sí, es el Calvario, la muerte en la cruz, ese paso previo. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Efectivamente. Y mira, yo me acuerdo una novela que leí, que bueno, es ficción, pero contaba del joven rico. Y lo que hacía era ficción. ¿Qué pasó con ese joven rico? Ay, que perdió todos los bienes que tenía, cuenta, ¿no? Allí y gráficamente, y fue un ladrón. Y empezó a robar y a robar y a robar. Y en el último momento, con el Señor en la cruz, se salvó. Era el buen ladrón, ¿no? Esto es ficción, ¿no? Pero es muy bonito pensar para la perseverancia en la educación con los hijos. Lo que decimos, yo es que insisto, porque es que las madres a veces con 10 años te dicen, es que no puedo con ella. Pero ¿cómo no vas a poder con una niña? O de 4, ¿no? Entonces, pensar que esa felicidad la vamos a llevar a través del sufrimiento, de límites, de muchos no, no. Luego, la paciencia, o sea, el valor de la espera, que todo no es así, que llega por internet, que lo pides hoy y aquí está el camioncito al día siguiente con el paquetito. O sea, eso con el perdón y tal, lo podemos dejar para, vamos a pedir los útiles escolares. Entonces los pedimos por el paquetito y llega el paquetito, sí, le hace ilusión el paquetito, ¿no? Una pregunta, la fe, ¿hay un periodo sensitivo de la fe? Sí, bueno, la verdad es que la religión, la fe, el hacer la fe suya,
es un periodo muy largo, ¿no? Desde muy pequeños se les enseña las oraciones, a rezar. A partir de los 5 años, ya 7, la memoria, o sea, a un poco reflexionar, y a partir de los 12 hacer la fe suya, ¿no? Y es donde ellos van ya reflexionando sobre la importancia de todo lo que han aprendido. Y lo tienen dentro, aunque parezca que no. A los que le hemos enseñado lo tienen muy dentro. Y lo pueden utilizar en un futuro como un salvavidas, ¿no? Bueno, es que todo lo que enseñas siempre está allí, enriquece a la persona, ¿no? Esa oración que le enseñaste a los 3 años, que después no sabía lo que decía realmente, ¿no? Y que luego, analizándola, te das cuenta de lo que significa esa oración a la Virgen, ese cariño a la hostia consagrada, esas cosas que de pequeño no sabes, a los 6 años empiezas a comprenderlas. Por eso hacemos la comunión a esa edad, cuando ya somos más o menos conscientes de lo que estamos recibiendo. Luego se consolida, ¿no? Y se consolida más grande y se hace la creencia propia cuando ya eres un poco mayor, a los 16, 17 años, ¿no? Es una trayectoria, y como todo en educación, pues tiene sus pasos, que si los conocemos podemos seguirlo. Me impactó una época en la cual se debió de poner de moda en Rusia, pero todo el mundo hablaba de que la abuela me enseñó a rezar. Sí. Todo el mundo, el que fue alcalde de Moscú, el actual presidente de Rusia, una serie de gente que habían, inclusive siendo miembros del Partido Comunista duro, de repente todos tenían una abuela que cuando eran pequeñitos les enseñó a rezar. Y eso nos debería dar el mensaje, no solo la importancia que tienen las abuelas y los abuelos, pero las abuelas, y que tendremos varios programas para hablar sobre el tema, y desafortunadamente me indican que el tiempo se acabó. Entonces, pero bueno, es la importancia de que hay que sembrar y no pensar que porque se siembra se pierde, no, al final queda algo. Ya rápidamente un comentario que podamos dejar a nuestros televidentes con respecto a lo que hemos estado hablando, una frase, una recomendación, algo. Optimismo para afrontar la tarea como padres, optimismo. Yo diría que sembrar mucho en vuestros hijos, que luego se recogen buenos frutos. Muy bien, Elia. ¿Y Carmen? Yo que no tiren la toalla, que muchos papás que me llaman, oye, que no me ha salido, y yo insisto, si no te sale, me llamas, cambiamos el plan de acción, pero tiene que salir, que no tiren la toalla, porque se puede, de una manera u otra, se puede. Constancia, constancia, constancia. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por habernos ayudado a desarrollar este tema. Y a ustedes también por haber estado con nosotros, y como siempre les recuerdo que recemos por el Papa, llamemos a nuestra Santa Madre Iglesia. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.